Hoy en la silla negra tenemos a Paula Alcalde, mental coach de atletas de artes marciales. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias, Sergio, por recibirme. ¿Qué te parece si lo primero que nos dices es quién es Paula, a qué te dedicas, un poco en general? Cuéntanos. Pues bueno, esta pregunta ya es muy abierta, pero bueno, yo soy Paula, me dedico a la parte, bueno, a preparar atletas, como tú has dicho, de artes marciales en la parte mental. Yo me considero una mental coach y trabajo con, sobre todo, deportistas de artes marciales, aunque también trabajo con sus entrenadores y sus familias. Y les ayudo prácticamente pues, a pasar de esos nervios, de esa inseguridad que pueden sentir antes de salir al tatami a pelear, a sentir la confianza de los deportistas que logran el oro. O sea, esa gestión emocional, se podría decir, ¿no? Así es, así es. Qué guay. Bueno, y la historia de Paula, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo te pones un kimono por primera vez? ¿Qué te mete dentro del mundo marcial? Pues mira, justo antes estábamos comentando y a mí, en realidad yo desde muy pequeñita he estado muy conectada al karate. Dentro de todas las artes marciales yo he hecho karate desde los 5 años. Y lo que me llevó a iniciarme en este arte marcial fue gracias a mi hermano, en realidad. Mis padres querían meter a mi hermano mayor en un deporte que le ayudase a poder defenderse o adquirir cierta disciplina, cierto respeto a los maestros. Y yo fui un poco detrás de él. Es verdad que yo antes no practicaba, antes de practicar karate o de hacer mi primera clase con él, hice una clase de ballet y vi que no era lo mío. No me preguntes por qué, porque en esas edades ni siquiera me acuerdo de por qué decidí que no quería volver a ese sitio. Simplemente creo que quería ir con mi hermano a clases de karate. Y así me inicié en un pequeño gimnasio en Pamplona y nada, desde los 5 años. Wow, empezaste prontito entonces. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fueron esos primeros combates cuando sales por primera vez a pelear? ¿Cómo gestionaste tú misma esa emoción? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas Sí. como algo bonito, algo traumático? ¿Cómo lo Pues recuerdas? yo diría que las primeras clases emocionada. Y como tú dices, eran las primeras veces que yo me ponía un karategi. Y es verdad que a mí me gustaba mucho la parte de los katas. Cosa que ahora a lo mejor a los niños no les gusta tanto, ¿no? La parte de los katas es la parte un poco más marcial, más de coreografía, por llamarlo de alguna manera. Y la parte del combate a mí no me gustaba tanto. Entonces me decanté un poco por ahí, por esa parte. Vale, vale. ¿Hay alguna derrota que te marcaría en ese desarrollo Wow. que te hizo plantearte si querías dejarlo o cambiar de deporte? Buena pregunta. Pues yo creo que cuando yo empecé a competir desde muy pequeñita. A los 5 empecé a dar eso, a recibir clases de karate y a los 6 empecé a competir prácticamente a nivel nacional. Entonces yo era, vamos, una cría con 2 coletas que me hacía mi madre y en mi primer campeonato de España que me ponía hasta mal el cinturón y hacía contra niñas 4 años mayores que yo. Entonces imagínate. Y yo me ponía muy nerviosa. Yo tengo el recuerdo de, con 6 7 añitos, vomitar antes de salir al tatami, de lo atacada que estaba de los nervios, no dormir la noche anterior. Y esos nervios me acompañaron hasta una edad, incluso adolescente. Siempre me ponía muy nerviosa, vomitaba de vez en cuando, también en función del rival de la rival a la que me tocase. Yo creo que tenía una bastante mala gestión emocional o de estas situaciones a las que nos supone un desafío a las personas y normalmente me solía venir un pelín abajo. Y es verdad que conforme fui madurando ciertas cuestiones, me fui conociendo un poquito más, también recurrí a ayuda, fui entendiendo la competición de otra manera. Sin embargo, yo he tenido derrotas, como tú me has preguntado, que han sido significativas para mí. Y tengo una de ellas en la que no logré el ser campeona de España ese año. Y fue muy significativa no porque me derrotase y ya quisiera dejar mi deporte, sino porque aprendí a poder darlo todo en el tatami a pesar de no conseguir el mejor resultado. Ujú. E irme muy satisfecha de mi trabajo, que era algo con lo que me costaba lidiar muchísimo desde bien pequeñita. Claro. Entonces logré la medalla de bronce, que es muy satisfactorio, pero bueno, ya sabes que a esas alturas uno quiere, Uno quiere ganar, ¿no? por supuesto, Claro. y entiendo a mis atletas cuando trabajo con ellos. Pero es verdad que para mí esa medalla de bronce fue increíble únicamente por el hecho de haber logrado salir al tatami y haberlo dado todo. Entonces, esa derrota me la guardo porque fue muy significativa para mí. Vale, vale. Y en ese proceso, en esos primeros inicios del karate, Mm. ¿siempre tuviste el mismo maestro?
¿O has seguido cambiando de maestros? ¿Hay alguno que te haya cambiado? Pues mira, yo empecé con el mismo maestro los primeros 8 años, yo creo, desde los 5, yo creo que estuve con el primer maestro hasta los 14, 15 años, no estoy muy segura. Ahí empecé a tomar otros nuevos recursos y a querer aprender de nuevos maestros que me pudieran enseñar a un nivel superior la parte técnica de los katas. Y al final Pamplona, yo soy de una ciudad muy pequeñita, no tenía tantos recursos para poder ayudarme a mejorar. Y yo es verdad que ya estaba en un nivel en el que competía a nivel nacional, empezaba a competir a nivel internacional y quería unos recursos que me pudieran ayudar a cumplir mis sueños, ¿no? Entonces empecé a entrenar en Bilbao y ahí conocí al maestro en el que estuve muchísimos años hasta que me retiré de la competición. Entonces, por así decirlo, he tenido 2 maestros, aunque mi padre ha sido un gran maestro también, que ha sido también mi entrenador, y otros muchos entrenadores de los que he ido aprendiendo también y con los que he ido a trabajar de vez en cuando, puntualmente, a Tenerife, etcétera. ¿Sigues teniendo contacto con ellos? ¿Con alguno? Sí, claro. Ah, qué guay. Sí, 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 sí. Vale, vale, genial. Sí. ¿Y cómo se vive un campeonato de España hacer oro, vamos a decir? Porque si no me equivoco has conseguido 2 oros en tu carrera deportiva, ¿no? Sí, la verdad que es curioso, ¿no? Yo de vez en cuando me acuerdo de esas competiciones, pero me acuerdo de otras que han sido más importantes para mí, como la que te mencionaba anteriormente. Es emocionante, por supuesto, porque consigues el sueño de cualquier deportista que empieza desde tan pequeño, ¿no? El ser campeón nacional es todo un sueño. Pero es verdad que también he tenido mis momentos muy, muy complicados para llegar hasta ahí. Y yo creo que también me fui acostumbrando desde muy pequeña a tener que renunciar a ciertas cosas para la edad que tenía, la que no... ¿Qué edad Ninguna tenías ahí? niña... Mi primer oro fue a los 10 años, en Vale. categoría infantil, y el segundo oro fue a los 10, creo que te he comentado, a los 14 años. Entonces, claro, tengo 10 años y plena también adolescencia. Es verdad que son edades en las que una niña no está acostumbrada a tener que renunciar a ciertos planes con sus amigas, a tener que estudiar únicamente y entrenar en muchas ocasiones. Y es verdad que siento la sensación que tengo ahora viéndolo desde atrás, que me he perdido muchas cosas, aunque he ganado en muchísimas otras también. Entonces, ¿cómo se vive el oro? Pues de todo, de todo. Ese es una alegría inmensa y al mismo tiempo también es lidiar con dificultades en el camino, por así decirlo. Vale, vale. Aquí te voy a hacer una pregunta interesante y es, ¿qué crees que hace más daño, perder o decepcionar a alguien? ¿A uno mismo, a tu maestro, a la gente que te está viendo? ¿No? ¿Qué me dices de esto? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en toda derrota hay un pequeño componente, depende de cómo aprendas a lidiar con las derrotas, en los que el deportista siente que decepciona a alguien. Normalmente, por desgracia, suelen ser que decepciona a mis padres, que hacen un esfuerzo muy grande, que invierten mucho dinero, me llevan a los campeonatos, o en ocasiones también al entrenador. Yo creo que también existe esa decepción con uno mismo, ¿no? Que puede llegar a ser muy profunda, pero yo creo que también depende un poco del vínculo que tengas con tu entrenador, con tus padres, depende de la presión que tengas desde casa. En conclusión, sí, yo creo que están llevados de la mano muchas veces. Aunque si aprendes también a llevarte un poquito mejor con la derrota y con el error, eso aprende a coger una forma mucho más agradable, ¿no? Y es mucho mejor bienvenida la derrota a tu vida y a tu carrera deportiva. Ya. Y tú, por otro lado, como deportista, ¿tienes algún tipo de ritual? O sea, quiero decir, cuando digo ritual, pues siempre se ha visto que los deportistas de élite, como Nadal, con el tema de las botellas y tal, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de ritual como apretarte el kimono de determinada manera o algún tipo de Vamos, rutina? sin duda, sin duda. Yo he trabajado mucho siendo muy autodidacta en ese aspecto, la verdad, porque me daba cuenta cuando iba a los campeonatos de España o a las ligas nacionales o a un campeonato internacional, veía que algo que me fallaba mucho era el primer kata. Y esto les falla mucho a mis deportistas. El primer combate generalmente suele ser el que peor les sale porque salen hiperactivados o en muchas ocasiones salen como dormidos, ¿no? Están en la sala de calentamiento a lo mejor y a lo mejor me pueden comentar, Pablo, es que me siento demasiado relajado, como si me diera igual esta competición. O está por otro lado el deportista que está atacado de pulsaciones a tope, hombros aquí arriba, se están calentando y no fluyen las técnicas, se sienten agarrotados, tensos, empiezan a tener muchos pensamientos intrusivos, de dudas, constantemente.
Y yo lo bueno que he podido tener es que he vivido todo eso. Entonces yo sé o adquirir las herramientas mías, que al final esto es un recurso mío que le puede servir a otra persona o no, pero yo adquirí esa herramienta de tener mis propias rutinas precompetición, lo que mencionas. Me ato el karate y el cinturón 2 veces o medito un poquito en la sala de calentamiento, tengo mi calentamiento preparado. Sé también qué es lo que necesito pensar para poder sentirme un poco más segura en la sala de calentamiento, que es un lugar en el que empiezas a compararte inevitablemente con otros deportistas. Hay muchísimos estímulos, entonces sí que fui Aparece la adquiriendo inseguridad eso. también a veces un poco, ¿no? Dando señales en Sin esa duda, parte. sin duda. Al final la competición te expones a tantas cosas a las que no estás habitualmente entrenado en el gimnasio, que a veces parece que te viene un poco grande, ¿no? Entonces yo siempre he trabajado mucho con el exponerme a eso como atleta y trabajo mucho esa exposición con los deportistas con los que trabajo. ¿Cuál dirías que es el mayor miedo de un atleta marcial? ¿Perder la pelea? ¿Decepcionar? ¿No haber entrenado suficiente? ¿Hay algún mensaje que sea constante o recurrente? Yo creo que son varios. Muchos son los que has mencionado. El hecho de ese miedo a fallar, miedo a perder y miedo a no ser suficiente, yo creo, ¿no? Por lo que he estado viendo también. Y creo que todos ellos forman un conjunto, ¿no? Que yo creo que está muy relacionado con ese miedo a perder, miedo a fallar. Hay algo que nos pasa, yo creo, con el miedo a decepcionar a otras personas, como has mencionado, que muchas veces a los deportistas les impide o es como un muro que les cuesta atravesar, ¿no? Es como si se estuvieran jugando la vida y les diera mucho más miedo tener que atacar y prefieren reservarse. Y luego no se dan cuenta de que te reservas y acabas con la sensación de no he hecho nada en este combate. No lo he Podría dado haber hecho todo. más, ¿no? Exacto. Esa es la sensación que muchos de mis deportistas terminan teniendo cuando no saben gestionar bien esas emociones. Ya. Dices, bueno, te dedicas al tema marcial especialmente. ¿Crees que tiene similitudes con cualquier deporte o crees que los deportistas de artes marciales tienen que trabajar algunas áreas más que en otros deportes o no? Esto es una muy buena pregunta. Por lo que yo he estado viendo, yo trabajo el aspecto marcial porque ha sido lo que yo he practicado desde muy pequeña y empatizo mucho con los deportistas de artes marciales. Y al haberlo vivido yo, sé lo que pueden estar sintiendo. Eso me permite también, pues bueno, de alguna manera verlo mucho más rápido. Suceden cosas muy parecidas en casi todos los deportes. Aunque es cierto que el aspecto de tener que pegarte con otra persona influye muchísimo. Es un hecho, al final. Exacto, exacto. Cosa que a lo mejor no tienen tan presente otros deportes quizá más individuales o otros deportes a lo mejor también más mentales, como puede ser a lo mejor tiro con arco, ¿no? Son otras áreas, otras habilidades psicológicas que se tienen que trabajar, aunque los problemas muchas veces terminan siendo los mismos, Sergio. O sea, tema de nervios, presión, miedo a fallar, miedo a perder, están súper presentes. Súper, súper. En todos los deportistas de élite o no tan élite. En las personas, opositores, bailarines, músicos. Está muy presente. Ya. Sí, sí. Luego, a la hora de preparar gente, entiendo que preparas tanto adultos como niños. Así ¿Hay es. diferencias entre cómo preparar a unos o a otros o no? Sí, sí las hay. La principal diferencia es que yo me lo paso muy bien con los niños. A mí me lo paso pipa. Y también, yo por ejemplo sí que trabajo en la parte de adultos. A mí me gustan mucho los niños adolescentes también. Los deportistas adolescentes que quizá están en un momento en el que no terminan de entenderse bien. Es una época difícil. O que lo están pasando mal con bachiller. Entonces, es diferente por el nivel, en la etapa vital en la que te encuentras, principalmente. Y porque la manera de trabajar es distinta también. Con los niños es a través más del juego, quizá. Haces otro tipo de actividades. Y con los adultos quizá vas a un poquito más darles esa responsabilidad para que empiecen a tomar mejores decisiones. Y también trabajo mucho con los entrenadores y con los padres. Entonces es también otro grupo de trabajo al que hay que reeducar en algunas cuestiones o aplicar pedagogía. Justo te iba a hablar de eso porque, bueno, pasa en la mayoría de deportes y es el rol que tienen los padres, ¿no? Respecto a los hijos, que a veces se les exige mucho, no se les deja disfrutar del deporte, ¿no? ¿Qué papel tienen en lo que tú haces los padres? ¿También de alguna forma coacheas a los padres Sí. directamente? Es vital, Sergio. O sea, yo, como te digo, trabajo
el agente principal es el deportista, pero hay tantos otros agentes que configuran su vida, que influyen directamente en su rendimiento, en su forma de pensar, con los que no podemos pasar por alto. Entonces, yo con los padres hago mucho trabajo pedagógico a través de pautas, en algunas ocasiones también un trabajo de coaching, ¿no? De tratar de trabajar con ellos individualmente. Yo siempre digo, bueno, enviar pautas está muy bien, pero el trabajo individual tienen que hacerlo los padres también. Es decir, trabajo todas las áreas del deportista. Y ese trabajo emocional es muy necesario en los padres, muy necesario, porque no lo han tenido. Creo que no eran conscientes de lo importante que es. Tienes que hacer un 2x1 al final, a la hora de preparar a tu deportista, ¿no? Así es. Si es necesario, sí. Si no, no. Claro, porque tú das un mensaje, vamos a decir, al atleta, pero luego puede tener un mensaje distinto en casa, ¿cierto? Así es. Sí. De hecho, eso me he encontrado muchas veces cuando he impartido talleres a clubes y hemos empezado a indagar un poquito más en las preocupaciones que pueden tener ellos. Los chavales tienden a abrirse mucho más con quizá una persona desconocida, como puedo ser yo, que va a un momento puntual, ¿no? O que pasa con ellos el fin de semana, que quizá con sus entrenadores o con sus padres. Y salen muchas cosas es que en mi casa recibo comentarios de X cosas, o el silencio que hay después de irte de una competición y que has perdido en el coche con tus padres, recibiendo mensajes muchas veces que machacan mentalmente al deportista. Eso para mí es súper doloroso, súper. Porque de alguna manera yo también lo he podido vivir muchas veces en casa también. Y me da pena que los padres no tengan esas herramientas por puro desconocimiento. Ya. A mí una cosa que siempre me ha impactado muchísimo, y lo he visto en muchos deportes, por desgracia, y es que poco se habla de esto, y es que muchas veces los niños igual no han sacado buenas notas en el cole y se les castiga duramente de pues no vas a ir a karate o no vas a ir a fútbol hasta que no apruebes el trimestre, no vas a volver a hacer deporte, ¿no? Me parece una aberración absoluta, ¿no? Es una pasada. ¿Lo has vivido tú también? Sí, claro, vamos. Lo he podido ver desde fuera y yo muchas veces recuerdo hablando con mis padres, yo les decía, mamá, pero ¿cómo me dejabas sin karate cuando a lo mejor traía una asignatura suspensa o cualquier cosa? Y yo creo que al final es la falta de conocimiento, yo creo, de esto que piensas que ayuda, en realidad no está ayudando tanto como te parece. Y hay otras maneras de poder ayudar mejor, ¿no? Si del 1 al 10 esto a tu hijo ayuda un 5, si te lo planteas, jolín, pues significa que puedes ayudarle mucho más. Vamos a buscar otras formas de poder ayudar, que no sea a través del castigo y quitando una actividad que es tan buena a nivel mental, a nivel de respeto y a nivel físico, mental, espiritual para tu hijo. Es que es una pasada eso. Yo personalmente opino que para un niño, además, las artes marciales creo que es uno de los mejores deportes que pueden hacer. Yo siempre suelo decir que comiencen así con judo o karate porque se aprenden un montón de valores. Tú lo sabes bien, que has empezado desde pequeña y es algo que puedes aplicar luego en la vida diaria, ¿no? Ya te digo. Y como tú dices, yo siempre digo que los niños... Antes de continuar, nos gustaría recordarte que la mejor forma de apoyarnos y que podamos seguir creciendo como canal, poder traer buenos invitados y mejorar la calidad de nuestro podcast, lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es suscribirte. Continuemos. Deberían animarse a practicar artes marciales, da igual la que sea, pero yo creo que enseñan una serie de cuestiones que quizá en otros deportes, por tema medios de comunicación o por otra serie, o culturalmente, no se enseña tanto. Y las artes marciales para mí tienen un componente que no se percibe en muchas ocasiones, que yo creo que aporta al niño o a la niña un conocimiento de sí mismo que puede que en otras disciplinas no tanto. Lo digo desde mi experiencia, sin tampoco... y de trabajarlo al final con los deportistas. Quizá viene otra persona que trabaja el fútbol y me sabe decir 1000 cosas, ¿no? Pero para mí las artes marciales son muy especiales, por eso lo digo. Ya. Sí que es cierto que ahora con el tema de la UFC y demás, sí que se ve un poquito más de movimiento, ¿no? O sea, los chavales les pica curiosidad. Yo veo chavales que de repente con 13, 14 dicen, no, voy a apuntar a kickboxing o me voy a apuntar a Brazilian Jiu-Jitsu. Y la verdad que mola, ¿no? Ya no es solo ese fútbol o baloncesto, ¿no? Ya te digo, por fin, yo creo, ¿no? También. Le ha costado. Sí, que haya aparecido una figura como Ilia Topuria para mí ha sido, vamos, es genial que haya un referente a nivel nacional de lo chulas que pueden ser las artes marciales. Que no tienes por qué hacer MMA, porque para hacer MMA primero tienes que hacer muchas otras cosas. Pero sí que empiezan a darse a conocer artes marciales que quizá antes no se hubiera hablado jamás en España o en Europa, no lo sé. Y quizá en otros países europeos sí, pero en España no.
y que poco a poco haya chavales que se animen a poder aprender a defenderse y a autoconocerse a través de las artes marciales. Es muy chulo y también me parece súper importante en las mujeres. Sí, porque luego además vivimos en un mundo que, por desgracia, cada vez es más hostil. Así Yo es. opino que tener una serie de recursos mínimos para enfrentar una situación complicada, tenemos que tener la capacidad de aplicar violencia, ¿vale? Eso no significa que tengamos que ir rompiendo caras por ahí, pero tener capacidad de respuesta, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, Sergio. Es verdad, como tú dices, que si no tienes los recursos, pues entonces te vas a ver entre la espada y la pared, ¿no? Prácticamente porque no vas a tener, o vas a tirar más a que te pueda pasar algo que a tener esas herramientas para poder utilizarlas. Es tener un bagaje de herramientas. Y a mí me lo han enseñado desde muy pequeñita, entonces sí. Vale. Vamos a salir un poquito de esta dinámica, luego volveremos por aquí. Y hablemos de otra cosa, de CrossFit. Genial. ¿Vale? ¿Cómo termina una chica como tú de ponerse un kimono a de repente dar clases de CrossFit, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito de esto, cómo entras al CrossFit, cómo lo combinas actualmente con lo que haces. Esto es muy curioso, porque yo dejé de competir en el 2020, cuando llegó la pandemia, y yo anteriormente, en mi gimnasio en el que iba a entrenar de vez en cuando en Bilbao, de vez en cuando yo me iba a una clase de CrossFit, porque daban karate y CrossFit. Y era la primera vez que yo escuchaba algo de CrossFit, no tenía ni idea de lo que era. Y de vez en cuando, para complementar el trabajo que hacíamos a nivel técnico y físico, nos metíamos en alguna clase de CrossFit. 2 o 3 hice en aquel momento. Y cuando ya me retiré de la competición, dije, jolín, yo necesito también algo que me ponga un poco las pilas. Llevo, no sé decirte, muchísimos años entrenando a muy alto nivel. Necesito algo que me encienda un poco esa chispa del descubrimiento, motivación. Ahora que he terminado un pelín quemada con la competición, necesito algo completamente distinto que me motive, por el mero hecho de iniciar algo. Y a mí el deporte me encanta. Entonces me llamaba mucho la atención CrossFit. Quizá por mi manera de ser, yo creo. Y me gusta mucho. Aunque también, como te digo, ahora practico CrossFit y muy de vez en cuando algunas clases de karate también recibo. Entonces yo empecé como atleta, me fui metiendo cada vez más, y yo siempre decía, nunca voy a volver a competir en un deporte que no sea karate. Y luego empecé a meterme en las competiciones por equipos. Me parecían súper divertidas. Entonces, dándome el permiso de descubrir ese tipo de competiciones por equipos y de pasármelo bien, pues empecé a ver un sitio en el que era, vamos, mi casa, me lo pasaba, bueno, y me lo paso increíble, ahora porque no compito tanto. Y es una disciplina que me ha ayudado, además de ponerme fuerte, también a poder descubrirme de otra manera, a gestionar también el sufrimiento, a ver esos momentos del WOD en el que no puedes más y cómo puedes animarte un poquito y apretarte. Y luego ya pasé a dar clases porque me encanta la enseñanza y vi que a través del CrossFit podía ser un lugar muy chulo en el que pudiera pasármelo muy bien al mismo tiempo de dar clases. A mí me encanta dar clases, o sea, dar clases de CrossFit me encanta, de karate, me gusta mucho la docencia, como tú me comentabas antes, y me veo en mi salsa, me gusta muchísimo, me gusta. Todo lo que es la parte de también dar talleres, de estar con gente, me gusta mucho. Qué y así fue como lo que fui conectando un poco. Una cosa que a mí me llamó la atención como crossfitter y como atleta, bueno, o exatleta marcial, vamos a decir, es que si se parecen en algo el crossfit y las artes marciales es en ese canal de lucha, ¿no? O sea, esa pelea, lo que pasa que igual en el CrossFit pues no hay contacto físico, ¿no? Pero esa pelea tanto mental como física de seguir y seguir se sale mucho de lo que es el gimnasio convencional, ¿no? De ir a hacer curl de bíceps, ¿no? Sí. ¿Sentiste esto también? ¿Fue tal vez ese punto que te enganchara del CrossFit? Sí. ¿Esa similitud, tal vez? Sí. También me enganchó mucho el ver mucha progresión en poco tiempo. Al final en karate trabajamos mucho la movilidad, somos muy flexibles y vi que pues de repente me metí a CrossFit y podía hacer el snatch muy bien, no tenía mucha movilidad de hombro, muy buena sentadilla. Entonces me fui dando cuenta de que era algo que se me podía dar bien. Y también yo creo, como tú dices, esa parte de lucha, yo creo que no la vi tanto y lo vi un poco más quizá al final, cuando ya me fui metiendo más en ver en cierto nivel y de empezar a dominar ciertos movimientos, empecé a ver un poco más eso, que empezaba a frustrarme de vez en cuando, que cada vez me sufría más con los WODs, incluso tenía mucho miedo a sufrir, ¿no? A afrontar un WOD y decía,
joder, me estoy aquí cagando, vamos, estoy nerviosísima, me da mucho miedo esto, me da miedo sufrir. Y como poco a poco fui también llevándome un poquito de la mano en esos watts. No sé, para mí ha sido un O sea, al final descubrimiento has sido, total. de alguna forma, has aplicado tu propio conocimiento marcial o de Sí, psico-coach al propio workout, ¿no? De alguna sí, sí, forma. sí. Sí, y no siempre también, ¿eh? Quiero decir, hay muchas veces en las que sí me salen cosas de lo que he vivido en mi etapa como competidora o de lo que trabajo con los deportistas, y hay otras en las que también creo que mi vida también se ve reflejada en el CrossFit, ¿no? Hay muchas veces en las que a lo mejor no soy tan constante con el entrenamiento, o me apetece darle otra forma, o me apetece trabajar más movilidad, o me apetece simplemente pues, hacer estiramientos o más clases de karate. Voy un poco conectando con lo que necesito, con lo que me apetece también. Sí. Al principio empecé con mucha disciplina, yo creo porque inevitablemente me lleva a eso, pero luego sí que empecé también a darle otra forma. Sí. ¿Aplicas de alguna forma también esa filosofía marcial cuando das clases de CrossFit a tus alumnos? Sí, y me encanta. De hecho, hay muchas veces, y esto me río porque en karate contamos en japonés, ¿no? Ujú. Y a los niños les cuento en japonés y a los adultos también hacemos ich, ni. Lo cantamos con garra, ¿no? Para que los niños den lo máximo. Y alguna vez en CrossFit estoy dando clase, les digo, venga, os canto yo en 3 segunditos. Y por la cabeza se me pasa, a ver si voy a empezar a contar en japonés. Y hay veces que hay muchas cosas que a lo mejor en el split jerk, Ajá. la postura, puede que haya muchas cosas que yo aplique del Zenkusu Dachi de karate, que es del estilo Shotokan, también en CrossFit. Digo, pues esta postura, tal cual. Y sí que hay similitudes que yo sí que inevitablemente voy cogiendo y lo voy llevando. Y a nivel mental también. Y es que la parte marcial está en muchos deportes, en otras muchas disciplinas, y no solamente en las artes marciales. Y eso me he ido dando cuenta, trabajando con otros deportistas, que están muy conectados. Qué Y guay. sí, sí, vamos, la respuesta es clara que sí. ¿Cuál es tu propia filosofía? ¿Qué te lleva también a querer enseñar a otros a mejorar su mentalidad? ¿Es para ayudarse a uno mismo? ¿Es Wow. por querer compartir y ayudar al otro altruistamente? ¿Qué hay Fíjate, detrás de eso, ¿no? yo creo que lo descubrí, lo llevaba ya descubriendo hace tiempo, pero yo creo que lo pude ver más claro de hace relativamente poco. Pero al final me he dado cuenta de que siempre me ha gustado ser esa persona que a lo mejor en su día a mí me faltaba, profesionalmente y personalmente. Entonces, convertirme en esa clase de mujer que a lo mejor en su día, o clase de persona que en su día a mí me pudo faltar en ciertos momentos, que me acompañara en dificultades, ha sido lo que más me ha motivado a querer mejorar también. Y digo, jolín, me está gustando convertirme en esta clase de persona. Me gusta esto porque es lo que a mí me hubiera hecho falta. Esto, y a veces me lo echo para atrás y digo, podría estar ayudando a la Paula pequeña que tenía tantas inseguridades, que dudaba tanto de sí misma en estos momentos. Y digo, vale, sí, me hubiera gustado tener una Paula en ese momento. Ojalá, ojalá que empatizara conmigo, que me acompañara, que fuera comprensiva. Y yo creo que en ese momento me faltó eso. Entonces, eso es lo que me motiva, yo creo. Y, por ejemplo, cuando Paula tiene un mal día o necesita coaching, ¿recurres a ti misma o tienes alguna persona o personas que de alguna forma sean un buen soporte emocional para ti? Recurro a mí misma y tengo a muchas personas que me ayudan también, por supuestísimo. Importante. Tengo buenos amigos que también se cuentan con los dedos de las manos o personas de apoyo que están ahí. Una principalmente es mi hermana, por supuesto. También desde hace un poquito también me he ido descubriendo a nivel de fe, entonces también dedico esa parte a trabajar la parte espiritual o a poder también conectar de otra manera, y eso también me ha servido de muchísimo apoyo en los peores días. Tengo un buen amigo que se llama Max, que también se dedica al mundo del coaching, que también es mi mentor y que hace un trabajo extraordinario conmigo cuando a lo mejor dices, joder, ¿cómo voy a coger esto? Madre mía, yo no sé cómo puedo verlo de manera clara y que me hagan preguntas, que me dirijan, etcétera. He ido a terapia muchos años, entonces son muchas cosas, por supuesto, por supuestísimo. Entonces, tener esas personas de apoyo y de confianza me han ayudado mucho. ¿Crees que
¿Habría o hay alguna diferencia entre un atleta amateur y un atleta de élite? Sí, ¿Cuál dirías que es la parte que más los diferencia? ¿Y qué sin es lo duda. que los lleva a ser élite realmente, ¿no? Ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel de mindset. A nivel la parte mental es lo que diferencia a un deportista amateur de un deportista profesional élite. Digo la parte mental porque la parte mental te hace tomar mejores decisiones. Eso ya puede ser el desear un 10, el querer mejorar y buscar recursos, y por lo tanto eso ya te diferencia de otros deportistas, que es pues buscar la parte física, nutricional, psicológica, entrenador, etcétera, ¿no? Yo creo que también la principal diferencia también puede ser el quererlo. Es decir, ¿quiero o no quiero ser un deportista de élite que tenga que renunciar a ciertas cosas e invertir tantas horas en querer ser mejor? Es que puede que no lo quieras y no pasa absolutamente Lo nada. que viene a ser el propósito, ¿no? Exactamente. Tener un propósito claro. Eso No es. es hago por hacer, Así ¿no? es. Y no tienes por qué desearlo, que esto muchas veces hay deportistas que pueden machacarse con, jo, me gustaría ser Ilia Topuria, pero es que a lo mejor no deseas ser Ilia Topuria. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a trabajarlo desde ahí. ¿Qué es lo que tú quieres en realidad, ¿no? De manera auténtica. No desde lo que te han dicho que es lo que quieres o desde compararte con Ilia Topuria. Entonces, para mí, la clave es la mentalidad. Esa parte de convicción de lo que es lo que quieres, de tenerlo muy claro y de confiar y tener mucha fe en ti y en los recursos que tú has ido decidiendo poner en tu camino, para mí vamos, vital. Ya. Claro, es importante también entender, creo, desde mi punto de vista, que la competición, como suelen decir, empieza en el entrenamiento, ¿no? Sí. Porque a veces basamos todo en la competición, pero ¿qué hacemos a nivel de mindset cuando estamos entrenando, fuera de temporada y demás? ¿Es la misma forma de abordar la mentalidad? ¿Hay pequeños matices? ¿O cuando entramos en una etapa competitiva trabajamos otras áreas o de otra manera? ¿Tú misma cómo gestionas esto con tus clientes, vamos a decir, o tus atletas? Yo siempre digo, y esto ya no es tanto por experiencia, también es por lo que he podido ver trabajando con los deportistas, que es todo lo que previamente no ha sido entrenado, probablemente no salga en competición. Tratar de improvisar de alguna manera en competición o de dejar muchos cabos sin atar disminuye de alguna manera esa probabilidad de éxito en la competición. Evidentemente, cuanta más preparación lleves, pero esto como para cualquier cosa en la vida, cuanta más preparación también lleves en el gimnasio, aumentará tu probabilidad de poder automatizarlo en competición. Entonces, al final la competición tiene que ser un lugar en el que tú puedas sentirte como si fuera el recreo del colegio, el patio. ¿Cómo puedo hacer la competición un lugar en el que para mí me lo paso como un niño pequeño? Pues previamente dominando muchas áreas en el gimnasio, la parte física, la parte mental, haberte expuesto muchas veces a la competición, darle un significado a la competición que para ti sea algo divertido, que te ayude a superarte. Si esto lo tienes trabajado, lo más probable es que luego llegues a la competición y salga. Entonces, esto además también lo pude ver poco a poco. Hay un libro que a mí me recomendaron que se llama Sobre el combate, y es de cómo personas que se dedican a las Fuerzas Armadas aplican todo lo que han entrenado, su preparación, en situaciones pues, difíciles en las que no puedes dejar ningún cabo sin atar porque no puedes tratar de improvisar, ¿no? Que puede ser pues, un encuentro cuerpo a cuerpo o tener que utilizar algún tipo de arma, ¿no? Y de alguna manera tener automatizado el gesto. Entonces eso me impactó y dije yo creo que mis deportistas muchas veces se sienten así, de que sienten este nivel de ansiedad en sus competiciones y muchas veces no automatizan ciertas cosas. Y las técnicas tienen que estar automatizadas. Es decir, cuando ves a un hueco en tu compañero, tú tienes que saber dónde tiene que ir esa pierna, sí o sí, no puedes dudar. Entonces, todo esto se trabaja en el gimnasio. Entonces, por eso yo trabajo mucho con el entrenador también. Esta parte es importantísima. Y luego ya pues, se transfiere a la competición de una manera mucho más fácil. ¿Y cómo gestionas, por ejemplo, porque claro, hay momentos de la vida donde el atleta se puede venir abajo por circunstancias X, ¿no? Cosas familiares o algo que le ha pasado, pero que de alguna forma le afecta directamente al tatami. Sí, ¿Cómo gestionamos esto también? pues integrándolo en el proceso, al final. Quiero decir, el atleta no es solamente... antes de ser atleta es Sergio, ¿no? Es una persona antes de ser atleta. Entonces, es integrarlo en ese proceso y de qué manera puede ir mejorando y aprender de todo lo que le está sucediendo en su vida. Porque de una forma u otra le va a hacer mejor persona
y probablemente mejor atleta. Entonces es como tratar de llevar estas dos áreas de la persona, pero que no están desligadas, ¿no? Al final es fusionarlo. Y yo trabajo con atletas, pero es que trabajo con personas. Es así. Entonces es tratando de integrar ese proceso en ese recorrido, en ese viaje del héroe, que yo muchas veces lo llamo de, pues bueno, nos metemos en el mundo especial, en el que no todo el mundo está dispuesto a comprometerse con su deporte, a afrontar esas dificultades, y de alguna manera pues ha sucedido algo, una lesión o un tema familiar importante, pues de qué manera podemos empezar a salir un poquito más fuertes de esa situación, poco a poco. Y, por ejemplo, trabajas con niños y con niñas. Sí. ¿Crees que hay una diferencia en cómo abordar a cada uno de los sexos? Quiero decir, los niños igual son más inquietos, las niñas más emocionales, igual las niñas son mejores competidoras, los niños se frustran más. ¿Crees que hay alguna diferencia clara que podría ser interesante mencionar? Esto, la verdad que por lo que yo me he podido encontrar, he trabajado mucho más con deportistas hombres que con mujeres. Quizá porque todavía, no lo sé cuál es el porcentaje, pero quizá porque todavía en las artes marciales hay más hombres que mujeres, no lo sé. Sí puede ser diferente, claro que sí. También yo creo que depende del vínculo que hagas con el deportista. No sé si me explico, ¿no? Si a lo mejor es una niña y yo soy una mujer, pues puede que, claro, se sienta más cómoda al tener que contarme ciertas cosas, lo que le pasa en el colegio, etc. Y puede ser que a lo mejor el niño se sienta más cerrado a contármelo hasta que encuentra que puedo ser un lugar seguro para él. Uh-huh. Puede ser diferente. Yo creo que en edades tan tempranas puede ser por la personalidad. Y luego ya en adultos, pues simplemente porque somos diferentes. Y a nivel emocional está claro, ¿no? Que también lo somos. Entonces... Yo, por ejemplo, cuando daba clases a niños pequeños de artes marciales, yo sentía a veces que las niñas eran como más perfeccionistas a la hora de buscar la técnica. O más autoexigentes en ocasiones. Sí, autoexigentes. Y sin embargo los niños eran más de... queremos jaleo, ¿no? O sea, queremos, sí. En plan, darle caña, ¿no? Sí. Y era muy curioso, muy curioso. Sí que es verdad que luego también a nivel emocional, las niñas cuando se venían un poquito más abajo, pues eran un poquito más de llorar, vamos a decir, y los niños más de enfadarse y ponerse a empujar al compañero, ¿no? Puede ser, Sergio, puede ser. Yo creo que también es esa quizá falta de gestión emocional en los niños, sobre todo, que por desgracia no han tenido a lo mejor esas herramientas que a nosotras se nos ha inculcado de otra manera o lo hemos vivido de otra forma. Entonces sí puede ser, vamos, por supuesto. Y, por ejemplo, hablando de niños y de niñas y de gente joven, ¿qué consejo le darías a un niño o una niña que quiera empezar a hacer artes marciales o que le apetezca probar un deporte de este tipo, ¿no? Que lo haga ya, que se anime a hacerlo y que en muchas ocasiones esas inseguridades del primer día van a estar. Pero que de alguna manera, si realmente quiere dar ese paso, que se anime a hacerlo, que puede ir acompañada o acompañado por algún amigo o lo que sea, porque de alguna manera le puede ayudar, y que el camino al principio puede ser un poco frustrante porque no vas a conseguir resultados probablemente, pero que más adelante es un camino que tiene que ser de autodescubrimiento con uno y con una misma, y que a poco ese camino va a ir teniendo sentido, y que si realmente les gusta, que se animen, por supuestísimo, no solo por Ilia Tupuria, sino que también, ¿no? También, es un buen exacto. ejemplo. Pero para ellos. Yo, de todas formas, una cosa que he observado durante años, y es que a veces se estigmatiza un poco las artes marciales de que son violentas. Obviamente estamos hablando de contacto físico, estamos hablando de impacto, estamos hablando de estrangulaciones, como por ejemplo en Jiu-Jitsu, pero cuando lo conoces de dentro, que tú lo conoces dentro, al final las artes marciales son amistad pura y dura, o sea, es respeto, ¿no? Entonces, a veces como que la gente tiene miedo a meterse, a mí no me gusta la violencia, pero es que precisamente creo que es por eso por lo que deberías apuntarte a un arte marcial, ¿no? Si no te gusta la violencia, dominar la violencia para tener que aplicarla si hace falta, ¿no? Sí, esto es muy interesante. Y yo creo que está muy encaminado lo que dices, ¿no? A lo que también puedo pensar. Yo creo que al final se ve también en la MMA, ¿no? Ahora que está muy de moda con Ilia, etcétera, se ve mucha sangre al final. Y es para alguien que nunca ha entendido o no comprende las artes marciales o los deportes de contacto, puede sorprender muchísimo. Y dices, ¿cómo voy a meter a mi hijo en MMA
a mi niño en jiu-jitsu y mira lo que hace. Yo creo que también la clave es tener un buen maestro. Un buen maestro que te haga ver las artes marciales desde la forma en la que son, que es para poder aprender a defenderte y para poder usar ciertos recursos si realmente los necesitas. Es así. Entonces, todo lo que es defensa personal es una maravilla. Todo lo que son artes marciales enfocadas a saber cómo tengo que proyectar, cómo tengo que estrangular en algún momento, qué puedo hacer en esta situación. Jorín, es que a mí me parece tener recursos para poder luego defenderte si en el día de mañana a lo mejor lo necesitas. Y lo que hemos dicho antes, ¿no? Que no solamente tener esas herramientas, que a nivel de respeto, de disciplina, son una serie de valores que ahora más que nunca se necesitan, bajo mi punto de vista. Y luego una cosa, por ejemplo, que yo he venido observando y muchos años dando clases, igual lo has vivido tú también, ¿no? Pero en el caso del CrossFit, cuando te viene una persona que ha estado haciendo 5 años, 10 años, 15 años artes marciales, un judo, un karate, un lo que sea, son personas que tienen una psicomotricidad brutal. Es decir, a la hora de enseñar un movimiento nuevo y demás, yo he observado durante años que les cuesta muchísimo menos que otra persona que venga de un fútbol, de un baloncesto, no sé, ¿no? ¿Lo has vivido tú también en tus carnes? Sí, claro que sí. Y no solo lo he vivido yo, sino todos mis compañeros que antes hacíamos karate y que ahora hacemos CrossFit. Es una pasada. Es una pasada. La gente se queda realmente sorprendida de la facilidad que podemos llegar a tener de hacer ciertos movimientos. Y yo creo que es una movilidad también y una, como tú dices, una fuerza y elasticidad, potencia que adquirimos en las artes marciales que otros deportes puede que no te lo den. Aunque es verdad, no sé si coincides conmigo, pero se nota muchas veces también cuando das clase quién hace deporte o quién viene de otro deporte y quién a lo mejor nunca ha hecho nada de deporte o gimnasio, de ¿no? lejos. O sea, basta una clase para observar eso realmente. Sí, es como las primeras impresiones a veces no engañan tanto, ¿no? Así es. Estas cosas a veces es así. Y por otro lado, ¿qué consejo le darías a ese padre que presiona además, ¿no? A los chavales que entrenan? ¿Que se queden en el bar esperando? ¿O qué le dirías? Les diría que hagan ellos el trabajo que tienen que hacer. Si lo difícil está siendo encajar que tu hijo puede que no sea el mejor del mundo, pues haz el trabajo que te corresponde hacer como padre, que es encajar eso. Igual estoy siendo un poco... Eso, no, me ha parecido muy bien porque es así. Esto lo he ido aprendiendo yo también, Sergio. Lo he ido aprendiendo también con el trabajo que he ido haciendo con distintos padres, como te digo, con mentores y gente que me ha enseñado también a trabajar esto. Pero es verdad que a mí al principio me costaba también trabajar con esos padres que presionaban mucho a sus hijos, porque yo he podido vivirlo. Entonces, de alguna manera al principio podía generarme ese rechazo, ¿no? Hasta que luego vi que son unos agentes importantísimos y que me encanta trabajar con ellos porque tienen una gran repercusión en el futuro de sus hijos, que al final son una parte tan importante que si ellos mismos logran encajar eso y que le den importancia a otras áreas de la vida de sus hijos que estén fuera del deporte, es lo mejor que pueden hacer para sus hijos y para ellos. ¿Y te ha pasado alguna vez que algún padre o madre ha cuestionado incluso tu propia autoridad, vamos a llamarlo, o tu propia forma de trabajar, por el hecho de ser joven, por el hecho de ser mujer, bueno, pues por todas las cosas o prejuicios sociales que podemos tener en la sociedad, ¿no? No lo sé. Y si lo han hecho, o no me he dado cuenta, o he sabido también llevarlo bien, o de alguna forma he podido confiar realmente en el trabajo que yo estaba haciendo. Entonces, no lo he visto tan marcado como me lo mencionas, y si ha sido así, no me he dado tanta cuenta. O he podido también manejar bien esa situación y de alguna manera no... O no te ha afectado y directamente no darle tanta te ha dado más paz. Eso es, o no darle tanto espacio en mi vida como a lo mejor podía tenerlo, no lo sé. No me he dado tanto cuenta de eso, aunque eso no quiere decir que haya podido tener ciertas situaciones, claro que sí. Uh-huh. Vale. Si te parece, vamos a ir cerrando comentando algunas cositas interesantes de actualidad, por ejemplo. Y es sobre Ilia Topuria, que lo hemos mencionado antes. ¿Qué opinas de Ilia Topuria? Porque, bueno, hay mucho cuñado que le echa bastante hate porque es un tío muy seguro, porque hace lo que dice. Sí.
Desde mi punto de vista le admiro muchísimo, me parece que es uno de los mejores deportistas de la última década en general, sumando todos los deportes. Ha demostrado una mentalidad de acero, ha demostrado que sabe pelear y que se adapta increíblemente bien a estilos que incluso no son el suyo. ¿Hay algún aspecto de su mentalidad que quieras destacar o que te llame especialmente la atención? Yo he escuchado muchas entrevistas de Ilia Topuria, me encanta y yo soy fan de Ilia Topuria y no simplemente por la capacidad que tiene arriba en el ring, quiero decir en el octógono, la capacidad que tiene de moverse a nivel técnico me parece una locura. Y eso que yo no he visto mucha MMA hasta que él empezó a destacar aquí en España. Y a nivel mental me parece que admiro mucho la convicción que tiene en su trabajo y lo mucho que confía en su equipo. Y como tú dices, ¿no? En muchas ocasiones desde fuera puede parecer que peca de arrogante. Yo lo que veo es una persona con mucha fe en su trabajo y con mucha convicción de que está en el sitio en el que quiere estar y que quiere seguir caminando por ahí. Entonces, me admiro mucho a esas personas. Las admiro, vamos, muchísimo. Y veo que no es tanto que, por supuesto se ve, ¿no? que cumple lo que dice, sino que también veo que es la clase de persona, es decir, que lo predica también con el ejemplo. No es consigo las cosas y no he entrenado nada, es que él mismo dice, ¿no? Yo me sacrifico mucho, entreno muchísimo y luego deseo de verdad esto y lo quiero, ¿no? Con todo mi corazón. Entonces es una persona que ama lo que hace. Claro. ¿Qué De hecho, problema hace hay con poco eso, no? dijo, no sé si viste, que él precisamente es el mejor porque, o sea, entrena mucho porque sabe que para ser el mejor hay que hacerlo. Así Y es. es sorprendente también porque la gente solo le critica en las partes o en el clickbait ese de soy tal y voy a ganar, ¿no? Pero yo lo he escuchado en muchas entrevistas decir, no, pues tal luchador es muy bueno, tal, pero yo he entrenado más, voy a salir ahí y le voy a ganar en el primer round. Sí, Entonces, no le veo nada de malo en eso. Lo hacía sí. Mohamed Ali, lo han hecho los grandes campeones. Obviamente es posible que mañana, hablando mañana como dentro de X tiempo, es posible que le tumben a él en la lona. Pero creo que es una persona suficientemente coherente como para que si le ha ganado a alguien mejor, lo reconozca Sí, abiertamente y no haya ningún problema, ¿no? estoy súper de acuerdo. Y además una persona que entrena tanto es porque respeta mucho a sus rivales. Mucho. Porque no se deja, quiero decir, de si tú no entrenases tanto es porque a lo mejor piensas que quizá, pues bueno, esta persona no me va a ganar o no es para tanto, ¿no? Le puedo ganar con X movimiento. Pero si realmente entrena tanto es porque respeta muchísimo a sus rivales y porque confía mucho en él. Entonces, creo que muchas veces eso puede llamar la atención de algunas personas y puede herirles un poco, quizá, ¿no? En el ego. Exacto. Luego además, bueno, poco se habla de esto, pero Ilia, la mayoría de personas que ha noqueado, los han noqueado con boxeo. Y él, lo que no sé si sabe la gente, es que su especialidad es el greco, o sea, es la lucha. Eso no tenía, yo Entonces, no ¿no lo lo sabías? sabía. Pues mira, ya lo sabes. Entonces, el día que empiece a usar lucha, yo no sé qué va a pasar. Se ha hablado mucho de que quién ganaría si Khabib, Sí, el sí, sí. Khabib o Lo él. estuve hablando Yo la verdad muchísimo. que siempre fui muy fan de Khabib, porque me parecía que tenía un grappling espectacular, pero yo apostaría Por por Ilia, Topuria. sin duda, Habrá sin que duda. verlo, a ver, No lo vamos a habrá ver, que por verlo. desgracia, como mucho veremos contra Islam, Es verdad. pero bueno, ya veremos qué pasa, si no, con Paddy Pimbet, que es Sí, el rubito este, sí, que, sí, bueno, sí, a sí. mí, la gente también le critica mucho, pero a mí, pues, me parece que hace un papel también. O sea, creo que al final es un luchador, ha llegado donde está por méritos propios, nadie le ha regalado nada. Y si se da el combate, yo apostaría por Ilia, Mm, pero es posible mm, que un mal puñetazo le puede entrar a cualquiera. totalmente. Y yo creo que ya solamente con exponerte a una situación así, que es hacer MMA a nivel profesional, me parece, vamos, que tienes que tener una valentía y una preparación increíble. Solamente por eso admiro a esos deportistas que se exponen de esa forma. Por supuesto. Mm. Y luego, claro, por ejemplo, tú desde tu punto de vista como mental coach, ¿cómo crees que enfrenta un... Ya no hablamos de una competición de karate de España o estamos hablando de la UFC, un máximo nivel de élite. ¿Cómo podría enfrentar un campeón como Ilia o estos campeones que dan la primera derrota, ¿no? Cuando te enfrentas a eso. Yo creo que sabiendo que es posible que pierdas, es decir, que perder es una opción que puede estar ahí, que
sabiendo que no... Aparte, creo que Ilia lo comentaba en la entrevista post pelea con Charles Oliveira y comentaba el hecho de que para él, que él sabe que no es invencible. Que él sabe que no es invencible y que si fuera invencible, pues que no sería de este planeta. Entonces, que él sabe que puede perder en algunas ocasiones, pero que se trata de garantizar la mayor probabilidad de éxito. Entonces, es saber que esto puede pasar. Pero voy a tratar de garantizar la mayor probabilidad de éxito para que no pase. Si pasa, bueno, ya sabía que podía pasar. Aunque por lo menos sentirte satisfecho de que todo lo que estaba en tu mano lo has hecho. Que esto es algo que él dice muchísimo también. Ya. Y luego, por otro lado, vamos a ver un poco también esa cara B de la UFC, porque también se ve que es un poco el otro lado, que hay mucho teatrillo, ¿no? De alguna forma. ¿Crees que de alguna forma eso puede ser positivo o negativo para las nuevas generaciones que empiecen o que vayan a practicar algún tipo de arte marcial? De que lo puedan llegar a hacer más por el molar o por el tal, más que por el mero hecho de que te llame la atención luchar de verdad. Sí, entiendo lo que dices. Creo que también al final es cosa de los medios de comunicación, ¿no? Y de todo el dinero que puede mover la UFC y de que yo me enfrento y te hablo mal delante de todo el mundo, digo que no sé qué. A mí, por ejemplo, esas cosas no me gustan, evidentemente. No molan tanto, ¿no? Es como, como tú dices, un teatro. No es lo de verdad. Pero entiendo que también se mueven en un mundo en el que al final también, como hemos comentado, se maneja mucho dinero y que también buscan un poco esa repercusión mediática. Pues como puede pasar también con el fútbol o con otros deportes. Y eso siempre va a haber. Y porque al final también si llegan a tantas personas porque están también en los medios. Entonces también les interesa mucho, ¿no? Entiendo que haya como esa rivalidad y esa expectativa de quién va a ganar y que la gente pues pueda también estar pendiente, comentar en redes. Esa es la parte un poco menos atractiva, yo creo. Que a veces yo creo que es puro teatrillo, ¿eh? Sí. O sea, porque creo que hacen el face-off ahí de cara a cara y luego se van a tomar un batido juntos, ¿no? O sea, al final es lo que no vemos. Y al final los deportes de masas, de alguna forma, tienen que vender. Y a veces, pues, en fútbol lo hacen de otra manera, en una rueda de prensa, aquí lo hacen en un cara a cara o en alguna entrevista, ¿no? Y por eso a lo mejor llegan a tantas personas y llegan a niños, etcétera. No lo sabemos, ¿no? Que puede tener hasta consecuencias positivas. Exacto. Bueno, y para ir terminando, respecto a ti, proyectos futuros. ¿Estás en un momento donde estás a gusto haciendo lo que haces? ¿Tienes muchísimo trabajo? ¿Tienes alguna aspiración personal? ¿Alguna cosa pendiente? La verdad, estoy muy contenta porque veo que poco a poco voy consiguiendo las cosas que para mí, pues que siempre había imaginado, ¿no? Quizá anteriormente lo veía más difícil o me ponía excusas también que a veces ni yo misma me cazaba, ¿no? Y luego poco a poco pues he decidido apostar por lo que quiero. Entonces, por eso ahora estoy con mi propia marca personal en Instagram. Yo misma llevo a mis deportistas por cuenta propia y de alguna manera configurando esa marca personal Paula Alcalde con mi programa que es Martial Mind. ¿Vale? Que es esa parte de trabajo individual con los deportistas, entrenadores, familias y talleres grupales con clubes. Entonces poco a poco voy moviéndome y es algo que me encanta porque veo que también voy creciendo mucho personalmente. Veo que hay retos que me generan inseguridad, que me generan dudas y digo, vale, esto me toca ir por aquí. Esto es lo que quiero. Entonces, venga, vamos a seguir. Y llevándome con mucho cariño también, con mucha comprensión, cosa que a lo mejor antes tendía a ser un poco más autoexigente. Entonces, esos son los pequeños retos que voy superando y que gracias a eso pues voy consiguiendo cosas y voy trabajando a nivel personal otras. Entonces, pues todo me va nutriendo y eso es lo que me gusta. Vamos, no desearía estar haciendo otra cosa que no sea esto. Qué guay. ¿Y estás abierta o te la has planteado, te ha parecido la oportunidad de llevar atletas de otros deportes? Como por ejemplo CrossFit. Lo pensé en su día, fíjate. ¿Me lo planteo? Pues no lo sé. Imagínate que mañana recibes un mail de un atleta de CrossFit de talla intermedia, vamos a decir, no un elite, de un top 10, ¿no? Sí. Que te pida asesoramiento. ¿Lo cogerías? Yo creo que si le puedo ayudar, sí. Si veo que puedo ayudarle, de verdad, lo cogería. Aunque es cierto lo que te digo, que al final mi trabajo está más enfocado a las artes marciales. Me gustan mucho las artes marciales, me gusta mucho el deportista de artes marciales y disfruto muchísimo. Entonces, yo siempre lo voy a dirigir por ahí, pero evidentemente si llega un deportista
al que puedo ayudarle, pues no lo voy a descartar porque esté enfocada a las artes marciales. Si veo realmente que puedo hacerlo, entonces sin ningún problema, vamos. O si veo que a lo mejor no puedo, pues derivaré a otro profesional que esté enfocado más en la parte de psicología del deporte, en CrossFit, por ejemplo. Y respecto a lo marcial, ¿te dedicas exclusivamente a más bien karatecas o también tocas otras ramas como el judo, boxeo, Sí, kickboxing? llevo muchos karatecas, sobre todo, taekwondo, judo, MMA también, Ujú. y sobre todo estos deportes. De vez en cuando aparece alguno también de kickboxing, pero yo creo que sobre todo, o incluso mi perfil de seguidor en redes sociales, mucho MMA, mucho karate, judo, taekwondo. Y son los deportistas con los que más trabajo. Nada más vas a tener trabajo a futuro porque no son de ley y es un hecho y es que el mundo del fitness en general, tanto artes marciales, CrossFit, Hyrox, todo lleva un índice de crecimiento de un 200% al año. O sea, Es una es pasada. una locura. O sea, ahora mismo es que ya no es que haya modas, es que el deporte está en el sistema. También hay un sedentarismo que hay que trabajar, ¿no? Ya te Pero el digo, deporte está en crecimiento total. O sea que no creo que te falte trabajo, más qué bien vas a bien. tener que diversificar Sí, o, estaría muy guay o eso. clonarte, si Sí, cabe, ¿no? ¿te Bueno, pues imaginas? si para aquellas personas que quieran encontrarte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En tu Instagram? ¿Tienes alguna página web? O... Sí, tengo una página web que es paulaalcalde.com y también, sobre todo, donde me pueden encontrar si quieren también recursos gratuitos es en Instagram, paula.alcalde11. Y tengo también TikTok, aunque no lo uso tanto, ¿Vale? pero sobre todo estas dos áreas, ¿no? El página web y también mi Instagram, que ahí pueden encontrar un montón de vídeos para mejorar muchos aspectos. Y lo he dicho, no solamente para deportistas de artes marciales, sino para muchos otros deportistas que les pueden servir segurísimo, o para la vida. Genial, lo pondremos en los comentarios para que te Genial. puedan encontrar. Y pues por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias por venir, Paula. Y Gracias ha a sido un ratito vosotros muy por agradable. recibirme. Gracias por recibirme, Sergio. Gracias.